La planchada es una leyenda mexicana muy popular, en la que se narra la historia de una enfermera fantasma que vaga por los pasillos del hospital y atiende a los enfermos que necesitan su ayuda. Pero, ¿cómo es que pasó esto? Bueno, pues aquí te contamos en 3 minutos o menos, o tal vez más, la historia de la leyenda de la planchada. Se cuenta que a principios del siglo XX existía una chica llamada Eulalia, que tenía una vida plena, en el Hospital Juárez en Ciudad de México, llamado antes también Hospital San Pablo en el siglo XIX. Ella se desempeñaba con esmero en el cuidado de los pacientes que atendía. Estaba muy feliz con su trabajo, soltera y sin compromisos ni relaciones tóxicas. Le apasionaba ser enfermera. Le guardaba tanto respeto al uniforme que no soportaba que éste no estuviera planchado. Todo cambió cuando apareció un tipo llamado Joaquín, un joven médico con ambiciones que recién se integraba en la plantilla laboral del hospital. Tan apuesto y atractivo era que no tardó en cautivar a Eulalia y a muchas mujeres más. Era el prospecto ideal de las damas que soñaban en casarse con la imagen del buen hombre y profesionista. Eulalia y Joaquín comenzaron una relación y al poco tiempo, éste le propuso matrimonio. Eulalia, que se encontraba perdidamente enamorada, le dio un rotundo sí. Ella creía todo lo que él decía, por lo que hasta le compró un traje de etiqueta, el cual usó para asistir a un seminario fuera de la ciudad. Un atuendo que solamente se estilaba para celebraciones importantes y eventos no académicos. Contenta con la idea de llegar vestida de blanco al altar, Eulalia se enteró por medio de un compañero que Joaquín había renunciado al hospital y que se había ido de la capital a otro estado con su esposa. El traje lo había utilizado para casarse con una mujer, con quien mantenía un noviazgo desde antes de andar con Eulalia. La pobre Eulalia no soportó la noticia y entró en una severa crisis de depresión, tanto que dejó de atender a sus pacientes, se descuidó por completo en todos los sentidos y poco a poco fue muriendo por afectaciones a su salud. Tuvieron que internarla en el mismo Hospital Juárez para intentar salvarle la vida. Sin embargo, ella no resistió. Y así es como surge la leyenda de la planchada. A partir de estos sucesos, los pacientes, especialmente aquellos que han sido descuidados, cuentan haber sido atendidos por una mujer amable y hermosa, arreglada en un uniforme diferente del resto del personal. A esta enfermera misteriosa se le ve con un uniforme antiguo y perfectamente arreglado. En medio de la noche atiende a los enfermos con amor y paciencia, luego desaparece para no ser vista de nuevo. Otras veces cuentan algunos que se le puede ver caminar por los hospitales, perdida en sus recuerdos y consumida por la culpa de sus errores. ¿Cuánto más debe pensar la planchada antes de pasar a la otra vida? Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para que así no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y si tienes alguna recomendación, háznosla saber por los comentarios. Hasta entonces.